amor a aquellos que han escuchado de ti. Amén. Muy buenas noches, bendiciones. Cristo nos ha venido por su iglesia y aquí estamos peleando la buena batalla de la fe, creyendo que Él sana, que Él salva, que Él perdona, que su misericordia son nuevas cada mañana. No significa que se agotan o se ponen viejas en la noche, sino que cada vez que abrimos los ojos contamos con su misericordia, con su amor. Amén. De no ser así, el primero que estaría sería yo. Entonces, continuamos aquí predicando la palabra, hablando de la iglesia, y hoy tenemos una invitada estrella, a la hermana Coral. Coral, Dios te bendiga. Amén, igual para usted y para todos los televidentes, la audiencia que sigue en su programa Solo la Biblia. Que Dios le bendiga. Amén. La iglesia perseguida. ¿Por qué la iglesia perseguida? Me inquieta que la iglesia de Dios, Adán y Eva, y el diablo persiguió la iglesia. O sea, por eso decía, hablábamos ahorita, fuera de cámara. Sí. ¿Quién fundó la iglesia? No fue Dios. ¿Quién fundó la iglesia? Dios. ¿Qué significa? Que no era la idea original de Dios, sino crear familia y que le adorasen. Amén. Como que medio contradictorio. Es ¿verdad? medio contradictorio, sí. Pero es como, ¿quién dijo que se divorciaran? Dios, le dijo a Moisés. Pero ¿quién creó el divorcio? Dios. No. El hombre claro. Haciendo las cosas malas. Así es. Entonces correcto. La iglesia vino producto de ¿qué? De que somos malos para enseñarnos a ser buenos. Pero Dios no creó malo. No. Dios creó a Adán y a Eva para que le adorasen. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se nos enseñó que adoración es cantar. Si fuese así, yo nunca fuera adorador, porque yo canto de lo peor. Oh, santo pero, Dios. Adoración no es cantar. Adoración es obedecer. Amén. Obedecer. Creo que Génesis 22. Génesis 22. Déjame leerlo. Me gusta siempre citar la Biblia, porque la primera vez que aparece adoración en la Biblia es en Génesis. Abraham, Dios le da una orden a Abraham y le dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Dios le promete a Abraham, el primer patriarca fuerte, Noé, pregonero de justicia, y después Abraham. Y Dios le promete un hijo, ya él cumpliendo los 100 años, y Sara 96. Y después que le da el hijo, Dios lo prueba, pero Dios no tienta a nadie. No, estaba probándolo a él mismo. Su fe. ¿Entiendes? Entonces, vamos a ver esto. Aconteció después de esas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Sí. Y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Y es importante, estamos hablando de la palabra adoración. Heme aquí significa total compromiso, total disponibilidad. Sí. Estoy aquí, soy tu siervo, o sea, estoy a tu servicio. Tú eres mi Señor. ¿Qué significa Señor? Usted manda, usted ordena y yo obedezco. Así es, el jefe. Entonces le dice, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien ama. Y oye cómo le dice Dios, tu único hijo Isaac, a quien ama. Sí. Y era una realidad lo que le estaba diciendo. Pero estaba chocando sus emociones. Sí. ¿Por qué? Porque dijo que Dios dice, el que no deje todo por mí no es digno de mí. Y lo está probando con Abraham. Y le dice, tu único hijo. Con Abraham, no, con Isaac. Con Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moreab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, Dios les está diciendo, mira, ve, sacrifica a tu hijo que yo te dije que te iba a dar, que iba a ser una descendencia, y yo te voy a decir hasta dónde lo sacrifique. Wow. ¿Y qué hace Abraham? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordado, ok, esa palabra, espérate que estoy medio enalbodó su asno, o sea, lo aparejó, sí, para decirlo claro. Exacto. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar. Al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Dios tampoco le puso un día cerca. El sacrificio también era caminar. Sí. Alzó Abraham sus ojos y vio allí el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a su siervo, primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, espera aquí con el asno, y yo
que fue el que Dios mandó y viola la gramática, no el muchacho Sí, y yo, sino sí, yo ujú. y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Así es. ¿Y por qué Abraham dice que adoraremos? Porque Abraham iba a obedecer. Claro. Y adoración lo que significa es obediencia. Obediencia, wow. Poderoso. Adoración no significa yo canto bonito, porque en la iglesia todos somos adoradores si obedecemos la voluntad de Dios. Amén. Hubo uno que David era el hermoso cantor, pero David no era un adorador porque cantaba, no, porque obedecía. Si se fijan, David, hoy hablaba de esto con una persona y me dice, pero David cometió más error que Saúl. Digo, sí. Un día de esto vamos a hablar de los pecados del cuerpo, los pecados contra el hermano y los Son pecados muchos contra temas. Dios. Sí, es que la Biblia es hermosa. Así es. Y le digo, hay una diferencia entre el pecado de Saúl y el pecado de David. Hay dos diferencias. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia es que David, se fija, pecó contra un soldado. Pecó contra su propio cuerpo. Pero cada vez que Dios le dijo algo, obedeció. Tenía el corazón conforme a su voluntad. ¿Qué hizo Saúl? Pecó, violentó la orden de Dios. Wow. Dijo, yo no soy un adorador. Yo me adoro a mí mismo. ¿Por qué? Porque lo mejor guárdenlo. Eso fue lo que Dios dijo, pero guárdenme lo mejor para mí. Y después una excusa. Error. Y le dice, no, esos fueron los soldados y tú sabes, los generales, como que Dios es tonto. ¿Cuál es la diferencia? David cometió un error contra su hermano. Saúl cometió un error directamente a la palabra de Dios. Exacto. O sea, no es lo mismo que yo tenga una reacción quizá no correcta en un momento dado y yo después voy y le pido perdón. A que yo predique un evangelio que no existe porque me conviene. No, son dos cosas, porque yo estoy violentando la palabra de Dios. Se está predicando hoy en día que es por interés. Entonces, adoración es obediencia. Si usted obedece la palabra de Dios, usted es un adorador. Gloria a Dios. Hay que aprender. Amén. Hay que aprender. Y hoy estamos hablando de la iglesia perseguida. ¿Por qué la iglesia perseguida? ¿Y por quién? Por la iglesia. Por lo mismo cristiano. ¿Por qué por la iglesia? Porque desde Génesis hasta Jesús o hasta Malaquía, que duramos 400 años sin profeta, la iglesia fue perseguida por Satanás, pero desde Jesús en adelante fue perseguida por la iglesia. Y usted me dirá, ¿y no era el mismo Satanás? Sí, pero no es lo mismo que Satanás use la gente que son de afuera, que lo que estén adentro. a que use lo que están adentro, que también son de él. Santo, ay Dios mío. Porque se supone que los que están dentro de la iglesia no son de él. O sea, el problema aquí no fue, a los suyos vino, a los suyos. No le conocieron. Pero los suyos no le recibieron, no me conviene. No. Eso es lo que hizo Saúl. No. Sí, es tu orden, pero no me conviene económicamente. Y eso se está viviendo. Hoy en día eso se está viviendo, hermano Jesús. Por eso la iglesia persiguiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que no me conviene no lo digo. Mire, es triste decir esto, pero hay que decirlo. ¿Por qué? Fuerte. Porque la gente hace preguntas, me envían videos de noche y yo a veces me pongo a caminar y a meditar. ¿Por qué? Porque la iglesia está persiguiendo a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la verdadera iglesia, a la de Cristo. Está persiguiendo el evangelio de Cristo. Está persiguiendo su palabra. Parece que esa porción de 2 de Timoteo 3, 16, 17 no se cumple. Y el que la cumple es impastoreable, es reverde, no es cristiano, ERT, todo eso calificativo. Entonces una persona me dijo a mí, usted nada más habla de la Biblia. Porque me dices, ¿y de qué vamos a hablar entonces? no, me dice, tengo una actividad de pasadía y quiero saber, y van a haber más jóvenes que adultos. Prácticamente los adultos van para organizar los jóvenes. ¿Y qué usted cree, hermano? ¿Un jueguito, voleibol o eso? Y yo le digo, ¿la actividad de qué? ¿Es constructiva? ¿Es de la iglesia de Cristo? Sí. Pues mire, usted llega y ora y le da palabra.
Y en la hora de entretenerlo, le da palabra. Y después, para que se diviertan, le da palabra. Ay, bendito Dios. Y me dice, pero no, digo, no, es que si ellos se quieren divertir, que vayan a la cancha, que vayan al play, claro, que se vayan a la playa a bañarse, a correr. Esas son cosas, y eso está bien. Pero claro, cuando hacemos iglesia, simplemente oramos, que hablamos nosotros con Dios y estudiamos la palabra, que Dios hablándonos a nosotros. Son las funciones de la iglesia. Así es. A la iglesia no se va a divertirse. Cuando hacemos iglesia siempre buscamos hablar con Dios, no tanto para pedirle, sino para pedirle para nuestro beneficio, sino para pedirle que nos dé que conocimiento, sabiduría, discernimiento, para que podamos entender: encárgate del reino mío y mi justicia, y yo me encargaré de lo tuyo. Santo Dios, así es. Es una realidad. Pero no se nos enseña eso. Juega voleibol, juega basquetbol, hay un juego de softball, juega domino, y no estoy diciendo que eso es malo. No, pero todo tiene su tiempo. Pero todo tiene su tiempo. Claro. Hay un tiempo para cada cosa, Eclesiastés. Exacto, sí, así mismo todo es. tiene su tiempo debajo del sol. Dice la palabra. Entonces, la iglesia tiene 3 funciones esenciales. A ver cuáles son esas 3 Todas las demás son funciones. subfunciones. Y voy a explicar esto. Si ve la ley de tránsito, cuando un guardia te para, te pide licencia del vehículo, que es la matrícula, seguro del vehículo y licencia tuya. Así es. Si tienes a 3 cosas, siga en paz. Pero cuando usted ve la lista, son muchos, que si la pala, el machete, el tinguidor, sierra, pero no son esenciales. No son esenciales, por tanto el guardia no te va a poner un ticket porque no tiene una pala. Exacto. No. Claro, si hay un derrumbe, tú tienes una pala, tú quitas la tierra, pero igual tú llamas una grúa o llama el 911 o espera que vengan. Claro. O sea, no te puedo dar un ticket porque tú no tienes una pala. Ahora bien, por las 3 cosas esenciales, sí te doy un ticket. Si tiene el seguro vencido, Seguro, licencia y la matrícula del vehículo, eso es correcto. Ok, entonces es lo que pasa con la iglesia. La iglesia tiene funciones, muchas. Por ejemplo, el pastor predica, el pastor enseña, pero el pastor también juega domino, el pastor se ríe, el pastor va a cumpleaños, claro, el pastor va a llorar por una boda, él va a llorar por un cumpleaños, va a la casa a orar por los matrimonios, por los hijos. Es correcto, a las cárceles, pero él tiene funciones esenciales, y la vamos a ver en Hechos 1, en Hechos 6. ¿Por qué? Porque la Biblia es el que dice qué es lo que debe hacer cada uno, no nosotros. Nosotros hemos inventado todo para acomodarnos. Es como Saúl. Dios le dio una orden a Saúl y Saúl se inventó, bueno, pues, cojan lo mejor, lo que no sirve. Como pasaba en Malaquía, que a la gente le gusta mucho, principalmente el 3:10, pero la gente no estaba dejando de diezmar. La gente simplemente se me partió una pata, una oveja, llévasela al sacerdote. Mira, anótala ahí. Para el diezmo. Sí. Hay esa oveja casi no da lana, llévasela al sacerdote, anótala ahí. Le estaban dando a Dios los despojos y Dios no lo aceptaba. A mí dame lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pide lo mejor de nosotros? Porque cuando a él le tocó dar, él dio lo mejor que tenía, que era su único hijo. Gloria a Dios, así es. Mírate que Abraham le pide, tu hijo, el que ama. Lo mejor. Y Dios dio su único hijo, el que también amaba. Sí, correcto. Entonces nosotros tenemos que darle lo mejor a él. Y lo mejor no es que usted vacíe su cuenta y la lleve. Exacto. A la iglesia. No. Lo mejor es hacerlo de corazón. Hacerlo bien para él. No es que usted lleve 1 millón, no. Usted puede llevar 100 pesos. Pero si es de corazón, para el crecimiento, para la expansión de la iglesia de Cristo, amén, usted está dando más que el que da 1 millón y toma foto y lo dice. Mira, hay gente, publica en las redes sociales y todo el mundo tiene que verlo. Ese no es un adorador porque no es un obediente. Entonces, la iglesia, dijimos... Ese es un influencer. Que hay mucho. Sí. 3 funciones esenciales. Las demás son subfunciones. Ejemplo, usted es un predicador, sí, pero también usted tiene que ser... Hay algo que me gusta, que hay gente predicando y yo, el otro día una persona me dijo, yo soy predicador, soy evangelista, ¿qué? Y yo, sí,
Y me da una tarjeta. Y le digo, ¿te puedo hacer 5 preguntas? Sí, si me contesta una, pasaste. Y en Dios, tú tienes que contestarlo a las 5. Y le pregunté y le digo, tú estás más loco que una cabra con los pedales de madera. Ay, Dios mío. Y me dice él, pero yo, no me hable del Espíritu Santo. El predicador tiene que ser un teólogo. El predicador no es por emociones. Como un señor que me invitó a una iglesia en Higüey y me dice, pero no me hable de teología ni me predique teología. Yo lo que creo es un hombre que sube al altar y que es así, mira, y comienza Dios a darle palabra y él comienza a hablar. Digo, yo no, ese es un brujo. Yo no voy a predicar así. Yo no voy a mirar para arriba porque a Dios yo no lo veo. Le digo, paso, el techo de la iglesia está ahí. Yo voy a predicar la palabra de Cristo que ya fue revelada y ahora nosotros tenemos iluminación en ella. Sí. Eso es lo que yo voy a predicar, así que yo no voy allí a hacer adivinaciones porque yo no soy brujo, trato de ser cristiano. ¿Sabe qué? Me canceló la invitación. Como debe de ser, claro. Claro. Después me invitó, porque después nos sentamos a hablar y yo le di un consejo. Él me dijo, ¿qué tú crees de esto? Y le digo, tú haces esto, eso es lo que dice. Me dice, eso está bien. Digo, no es lo que dice la Biblia. Y después me escribió y me dijo, sí, me funcionó. Le digo, ve que la palabra funciona. Te dije lo que decía la Biblia. Y me llamó, pero decidí no ir. Entonces, ¿por qué 3 funciones? Porque hay demasiadas funciones dentro del cuerpo de Cristo, pero ninguna van en edificación del cuerpo de Cristo, sino en edificación de 3, o de 2, o de 1. Amén. Vamos a ver Hechos 6. Hechos 6. 6:1. Sí. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En aquellos días, como creciere el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la tribulación diaria. Así que dice. Era eso, era la comida que se estaba repartiendo. Exacto. Había hambre en Jerusalén para ese entonces. Ese es el 1. Amén. Ok. Ese es el 4. ¿Qué lo de? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, aquí estamos hablando de los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos. Discípulos, uno que sigue a otro, uno que es entrenado por otro. Y los apóstoles ya estaban haciendo su función de entrenar, ir y hacer discípulos a las naciones. Ya tienen multitud. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Oye lo que le está diciendo Pedro. No es justo que si hay más personas, nosotros dejemos de predicar la palabra para servir. Aquí todo el mundo tiene sus funciones y nadie se lleva la gloria que no sea Cristo. Buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones. Oiga, para servir la comida. Para servir la comida, hermano. De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. ¿Y acaso podemos decir que Pedro dijo, no, pues yo no tengo que servir comida porque yo soy el de los... No, es que uno hace una cosa y otra. Yo siempre digo, el que limpia la iglesia es tan importante como el pastor, el que predica. Porque si él no la limpia y lo organiza, ¿cómo viene la gente para que se predique? Exacto. ¿A quién le voy a predicar? Es correcto. ¿A los bancos? Es no. Correcto. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es la función del pastor. Gloria a Dios. No lo digo yo. Pedro le está diciendo a ellos, no, mi trabajo, el de nosotros, no es servir, ni pintar la iglesia, ni poner un negocio para que una panadería, ni un supermercado. No. El trabajo de nosotros es la oración y la palabra. La oración y la palabra. Es que el pastor debe tener un carácter, ¿sabe cómo? ¿Cómo? Como Gálatas 5:22. Debe tener amor, paz, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo insiste aquí en que la palabra oración?
Porque el pastor, tengo un hijo enfermo, ore por el enfermo, y se pone a orar por un enfermo. No, él es el que guía las ovejas. Pero a los Es 5 así. minutos llama uno, pastor, ore que voy a poner un negocio. Está orando por prosperidad por la Claro. iglesia. Pastor, mire, acompáñame que voy a firmar el divorcio. Ay, Señor, un divorcio. Pastor, míreme, el culto fúnebre se murió uno. Ah, Señor, se murió Son uno. tantas las funciones, Dios Entonces mío. el pastor debe ser una persona sin emociones. Sí. Lleno de Sin amor. emociones, sabiduría, conocimiento, discernimiento, no emociones. ¿Por qué? Porque tú puedes cambiarle el tipo de oración hasta 10 veces en el mismo día. Y entrar en Así una es. oración una y otra vez, y en la otra y otra vez. Porque si tienes una iglesia de 200 o 300 personas, se muere gente todos los días, se enferma gente todos los días, se pelea gente todos los días, pastor de consejería, pastor esto, mire los niños, hábleme con los jóvenes. O sea, tú tienes que cambiar la oración a cada instante. Entonces, Así es. por eso es que Pedro está diciendo, no, es que yo no tengo tiempo. Nosotros no tenemos tiempo de que para repartir comida, ni para pintar la iglesia, ni para organizar los bancos. Nosotros la oración y la palabra. Claro, cada La quien tiene su oración función. y la palabra. Ese es el trabajo del pastor. Entonces, ¿por qué decía ahorita que el predicador tiene que ser un teólogo? Porque es imposible que, bueno, ahora no. Porque ahora todo depende de su posición económica y de su popularidad para usted ser líder en una iglesia. Ay, lo dijo, o Dios predicar. mío. Sí. Mire, Wow. me gusta Jesús. Desde que pudo asistir al templo, ¿dónde estaba? Discutiendo, haciendo su instituto. En los negocios de su padre. Y Jesús fue procesado. Sí. Estudió y fue procesado. Y luego se bautizó, 30 años. Era la edad en que tú ya eras mayor, porque para ese tiempo no era como ahora, que Como ya después de los si- 16, mira, sí, mijo, vete a sí. trabajar. Jesús hizo su proceso. Ahora no. Ahora usted va a hacer el proceso si usted es un pelado. Ay, padre. Sí, santo. porque es la iglesia persiguiendo a Cristo, a su iglesia. Wow. Si usted es un pelado, usted va a hacer un proceso. Por ejemplo, en mi iglesia, cuando yo me convertí en Puerto Rico, o donde Cristo me atrapó y me sacó de allá. Ven para acá, Jesús Mercedes. Mire, el pastor tenía llave de mi casa. Yo cocinaba y él comía. Me decía, yo caliento. Porque mi iglesia estaba a 3 casas de la iglesia. El pastor y yo éramos panafur. Y yo hago mi curso de bautismo, 6 meses, 7, estudiando para bautizarme. Y después hubo unas pruebas y eso. Y el pastor le dice en un culto, todos tienen que pasar frente a mí para yo confesarlo, porque vamos a ver quiénes se van a bautizar y quiénes no. Todos no se van a bautizar. Qué prueba. Y fue allí. Lo primero que me dice, dame tu clave de tu Facebook. Y yo, no tiene clave. Esto. Todo. Ya él lo había averiguado. Y entonces ahí oro. Pero yo me bautizo. Y yo digo, en cualquier momento me piden oración, un corito de la ofrenda, algo yo voy a hacer. Y pasa un año y medio. ¿Qué es lo que está pasando? Y digo yo, un día le dije, pastor, así literalmente, ¿y cuándo yo voy a cantar un corito de la ofrenda? Algo, y me dice, como en un año o 2. Alábale. Le digo, ¿y por qué? Me dice, porque ahí no sube cualquier persona a representar a Cristo. Santo Dios. Y no es que tú eres cualquier persona, es que yo necesito que cojan madurez, conocimiento, sabiduría, discernimiento. Y me dice, está haciendo instituto y es bueno. Y no falta un estudio bíblico y es muy bueno. Y viene ahora a las 6 de la mañana y es muy bueno. Pero yo Como te debe de aviso, ser. pero no piense que por lo que queda de año y quizá ni el que viene, usted va a cantar un corito de la ofrenda. Porque ahora todo el mundo sube a los púlpitos, se para frente a un púlpito y empieza Entonces, a predicar. y después el pastor le dice a los líderes, prepárenlo. Me ponían a predicar en las calles, en los caseríos, en los residenciales y eso, pero en la iglesia no. Él me dice, allá tú pregona de Cristo. Aquí es distinto. Y mira, al principio yo no entendí esas partes, pero después las fui entendiendo y fui estudiando a Jesús, a los apóstoles, y yo entendí que él estaba haciendo 100% lo correcto. Hoy no es así,
Porque la iglesia persigue la iglesia. No es así, bueno. Hermano pastor, si me está mirando, ministro, no es así. Hay un proceso para todo el mundo, porque si Jesús, que era el más santo, el que más sabía, el que más conocimiento tenía, más discernimiento, era Dios, es Dios. Amén. Nos enseñó un proceso, entonces tenemos que seguir un proceso. Entonces, por eso es que Pedro está dando estas declaraciones. Sí. No. El trabajo mío es la oración y la palabra. Yo tengo que hablar con Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole que me ayude, que soy débil, que me caigo, que me levante, pidiéndole fuerza. Y después tuyo su palabra, Él me habla a través de ella. Esa es la conversación entre Dios y nosotros. No es el profeta. No, ya los profetas pasaron. No es el adivino. No, esos son brujos todos. Así es. Dios nos habla a través de su palabra. A través de su palabra. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Dios nos habla a nosotros. ¿Usted escucha eso? Cuando leemos su palabra, o sea, es Él hablándonos. La gente no entiende eso. Sí. Lee la Biblia. Sí, Biblia significa compendio de libros o conjunto de libros, pero esto no es un libro cualquiera. Esto no es un chopper, ni un magazine, ni un libro de cuentos, ni de historietas, ni águila solitaria, ni hombre araña. No. Esa es la palabra de Dios. Esto edifica, santifica, sana, restaura hogares, restaura a personas en la calle. Esta palabra tiene poder. Esta, no la mía. Esta palabra, la de Dios. Amén. Entonces, amén. Eso es así. 3 funciones esenciales de la iglesia. Número 1, adorar al único Dios. ¿Qué es adorar? Obedecer su palabra. Ayer me dice una persona, mire hermano, que yo quiero un buen instituto para estudiar. Y yo me río y le digo, ¿tú lees la Biblia así? ¿Cuántos versículos sabes? No, yo me sé varios. ¿Lo estás viviendo? Me dice, pero vale una rayita. Digo yo, y si tú te sabes 2 o 3 y no lo estás viviendo, ¿para qué tú quieres 31,000? Santo Dios. Tú quieres 31,000 en la cabeza cuando no puedes con 2 o 3. Cuando no puede con 1. Le digo, la escalera, ¿sabes por qué tienen escalones? Para subir de nivel. ¿Y por qué tú no comienzas por el 15? Claro. Sino que tú vas de 1 en 1. Amén, porque escalando. Nosotros no aprendemos Biblia para aplicársela a los demás. No, Dios la dictó porque eres la palabra y eres que se la aplica a los demás, a nosotros. No soy yo, es Dios. Entonces, adorar al único Dios, único. Y proclamar a ese Dios. Y proclamar a ese Dios que es que con mi hablar, pero con mis hechos, como yo digo, amén, con mis dichos y mis hechos. Que mis dichos reparten mis hechos y que mis hechos reparten mis dichos. Así es. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar de Dios, hablar de sus virtudes, y es muy bueno. Y esta parte se predica bastante, las virtudes. Dios es amor, Dios es perdonador, sus misericordias son nuevas. Dios tiene misericordias. Dicen sus y te le ponen ese porque es que son tan amplias, nuevas cada mañana. Y ya ahorita hablamos de eso, no es que se ponen viejas de noche. Es que nosotros abrimos los ojos y contamos con su misericordia. Amén, así es. Y Dios sana, y Dios restaura hogares. Sí, eso está bien, y es verdad. Y se predica bastante de eso, y a mí me gusta. Así es. Pero hay algo de lo que no se predica, y es la esencia de conseguir sanidad, liberación, la misericordia de Dios y todas esas cosas, todos esos frutos. Y es que hay que sembrar el árbol. Usted no puede cortar fruto de un árbol que usted no sembró. No. ¿Cómo se siembra? No. Predicando del carácter de Cristo, que es regido o dirigido, o su base es santidad y justicia. Y si es santo, significa que es separado de pecado, de celo, de contienda, de envidia. Y también a Dios no lo podemos sobornar. Para nada. Y si es justo, entonces se tiene que cumplir, y está establecido que lo que el hombre siembre, eso va a recoger, eso va a cegar, eso va a recoger. Tenemos que predicar del carácter de Dios.
Gálatas 5:22 es lo que habla, es el carácter de Jesús. Es amor, es paz, es gozo, pero es por fe. Amén. Es bondad. Es bondad, cualidad de bueno, bondadoso, inclinación natural a hacer lo bueno, pero porque tiene templanza, dominio propio. Wow. Lo dirige el Espíritu Santo. Y si no en el 5, pero en el 16 del mismo Gálatas, que dice la carne contra el espíritu contra la carne, y ambos se oponen entre sí para que tú y yo no hagamos lo que queremos. Quien te dirige es tu dueño. Por eso es que Jesús le dice a los fariseos: no, si ustedes no son hijos de Abraham, su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo la obra del diablo. Eres mentiroso, ustedes también. Eres asesino, ustedes también. Procuran matarme a mí. A mí, que no le he hecho cosas malas. La iglesia persiguiendo al Dios, al Mesías que estaban esperando, porque no le convenía. Sí. Mire, hermana Coral. Y cuando Jesús iba a la sinagoga, imagínense cuánta gente. Porque bastante. Si hay enfermos, salen sanos. Claro. Si hay ciegos, salen con vista. Amén. Si no hay comida, tranquilo. Él lo multiplicaba. Él lo multiplica. Y le daba a todo el mundo, claro. Pero también habían buenas ofrendas. Los fariseos recibían muchas ofrendas. Sí. Pero ¿qué pasaba? Que ellos preferían perder esas ofrendas, esas pocas, que perderlo todo, porque con las palabras de Jesús estaban perdiendo todo. Que a ellos no les convenían que Jesús estuviera. Porque tenían que, ellos pensaban, estoy perdiendo economía. Sí. Y esto es lo duro. Sí. No. Yo no predico para que tú pierdas economía. Yo predico para que tú pierdas orgullo, santo, soberbia y vanagloria. Gloria a Dios. Eso es lo que Jesús le decía. Claro. O sea, Jesús nunca se fundó una iglesia. Constrúyeme otro templo para mí. O fuera de este templo que fui yo quien dijo a Salomón que lo hiciera. Y aunque Herodes lo reconstruyó, pero esto por el templo es mío, en honor a mí. No, Jesús nunca dijo eso. Ni le dijo: ven, dame esos diezmos, dame esas ofrendas. Nunca. Dijo el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así es. O sea, donde le cogía la noche. Y con esto no quiero decir que los pastores deben andar sucios. No, para nada. A mí me encantaría ver todos los pastores en un buen vehículo. Amén. Un buen vehículo no significa que es muy caro. Una buena esposa no es la que mejor se ve. No. Un buen trabajo no es el que más gana. No, es el que te da sustento. Correcto. Tu esposa es la ayuda idónea. Correcto. Y un buen vehículo no es un Lamborghini, un Rolls Royce, un Alfa Romeo, un Mercedes. No, es un carro que te lleve. Yo quiero ver siempre, me gustaría ver los pastores siempre viviendo cómodo. Claro. Pero vivir cómodo no es tener abundancia con una iglesia pobre. Hello. No es castrar las ovejas. Muy fuerte. Etilarla. Muy fuerte. Hello. Entonces, hay que hablar de Dios. Hay que vociferar de Dios, de su amor, de su grandeza, de su misericordia, pero también que es santo y que es justo. Amén. Hay algo, y es que cuando nosotros, por eso la gente me dice: yo soy cristiano, y digo: ¿va a la iglesia o eres cristiano? ¿Cuál de las dos? Siempre hago esta pregunta. Me la hago yo mismo a mí mismo. ¿Yo estoy yendo a la iglesia o yo soy cristiano? Porque cristiano, Cristo, ungido y anos, pequeño. Amén. Lo que significa es que yo tengo el Espíritu Santo, y la Biblia dice en Romanos: y el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. No, hermano, es que ir a la iglesia no es lo mismo que ser cristiano. Los demonios van. A la iglesia va cualquiera. Los demonios van. A la iglesia va cualquiera. La diferencia es de la religión y el cristianismo. Y cuando hablo de religión no es católico, no. Cuando hablo de religión es todo aquel, recuerden esto o escuchen. Religión es el método que el hombre se inventó para acercarse a Dios. La diferencia entre el cristianismo y la religión es que el cristianismo solamente se basa en la palabra de Dios. Este es nuestro manual de reglas y conducta. Todas las religiones tienen su catecismo. Todas. Correcto. Todas tienen su librito, que es lo que la dirige. Sí. La Biblia es un tenteay. Es como la ropa. Ella se mueve conmigo, pero ella no es el cuerpo. No. El cuerpo es otro. Y eso mismo pasa. Entonces, me gustaría ver todos los pastores cómodos, bien, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Tus metas, no sé. Mira, usted es pastor, usted no es empresario.
Sí. Wow. Usted es pastor, usted no es empresario. Pastor significa cuidador de ovejas. Entonces usted es imposible que cuide la oveja cuando usted es un empresario. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Encárgate del reino mío y mi justicia. Santo. Eso es lo que Pedro está repitiendo aquí en Hechos. No. Yo no voy a hacer otras cosas. Yo voy a hacer lo que Dios dice. Orar y ministrar la palabra. Así es. Hablar del reino de Él y de su justicia. Pues Pedro no dijo nada extraordinario. Dijo la verdad de Dios. Lo que Dios quería. Entonces, primer función de la iglesia o oficio de la iglesia. Adorar al único Dios. Hablar de Él. Vivir de acuerdo a Él. Mostrar su carácter a través de nuestras vidas. Mire, esto no significa dejar que todo el mundo haga lo que quiera con usted. No. Es que Jesús cuando 2 veces dijo varias veces, no, aquí no pueden hacer esto, aquí no pueden hacer esto. Y en una agarró y lo sacó a latigazo y viró las mesas. Sí, O porque sea, vio que en la casa de su padre lo que había era un relajo. No. Usted no Los tiene que dejar pastores vendiendo. que jueguen con usted. Ahora bien, si alguien lo engañó, usted no lo engaña también para empatar. Usted simplemente sabe que debe abandonar a esa persona, debe dejarse de orar por él. Amen a sus enemigos no significa usted me dio una bofetada. Venga, deme la otra. No. Cuando Jesús dijo poner la otra mejilla, dijo otras cosas. Apartarse de ellos, orar por ellos y seguir su camino. Eso es amar al enemigo. Pero claro. Pero no es que yo tengo Coral, venga. Ponerle la otra mejilla. No. Usted me cogió prestado, usted no me pagó. Usted, no, espérese, usted no le gusta pagar, entonces usted, yo voy a orar para que Dios le dé trabajo. Exacto. No le voy a prestar. Claro. Son dos cosas distintas. Entonces, Génesis nos enseñó que adoración es obediencia. Amén. Para adorar a Dios hay que. Entonces, la iglesia perseguida. ¿Por quién? Por la iglesia. Mismos. ¿Por qué? Por la segunda función de la iglesia. Comunión del cuerpo del Cristo. Koinonía. Comunión del cuerpo de Cristo. Salmo 33:1. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Lo tiene? Aquí tienen una pregunta. Una de las personas que están conectadas. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta dice, ¿por qué el número 7 es tan relevante en la Biblia? 7 es perfección. Correcto. Es el número de Dios porque Dios es perfecto en todos sus atributos. Pero no hay que hacer un miticismo con eso. La Biblia es símbolo, es tipo y es número. Pero todo significa Cristo. Amén. O sea, el 7, el 6, que es el número del hombre. Todos los números tienen significado. Pero lo que significa de verdad para nosotros es Cristo. Su amor, su misericordia, su sacrificio por nosotros, que resucitó. Porque yo digo que murió por nosotros, pero que resucitó. Porque como dijo Pedro, si no hubiese resucitado, no había nada. ¿Entiendes? Que resucitó, que Dios cumple sus promesas, lo prometió en Génesis 3:15. 16, 17 y 4000 años después estaba cumpliendo su promesa. Amén. Entonces el 7 es el número de Dios, es el número de la perfección, pero no significa nada, simplemente que un número. Nos sigue diciendo, escucha lo que él dice: deporte, educación física, Miches. Esos son temas muy profundos que no todos tienen capacidad para reflexionar. Sí, es muy cierto, pero sí tenemos capacidad para reflexionar algo. Y es que cuando se nos predica bueno, lo primero es que yo siempre recomiendo a la gente, y ustedes vean, su Biblia. Claro. Su Biblia. ¿Por qué su Biblia? Porque si usted, Oseas 4:6, mi pueblo murió porque le faltó conocimiento. Murió espiritualmente. Correcto. Sí. O sea, el conocimiento es todo. Todo. ¿Por qué? Porque la gente están como borregos en la iglesia. Amén. Hermano. A todo le dicen amén. Y eso es bueno, que hagan preguntas. Sí. Eso es bueno. Escuche esto. Hermano, ustedes saben que mi esposo me dejó. Aleluya, gloria a Dios. Hello. ¿Tú estás mal de la cabeza? Ay, disculpen que me ríen, pero es la verdad. Sí. Es la verdad, es la verdad. Oren porque mi mamá está enferma. Gloria a Dios, aleluya. Hello.
No. Se supone que cuando una persona pide oración por una desgracia o por algo que está pasando, no hay que saber lo que nosotros uno dice. nos lloremos con los que lloran. Gloria a Dios. ¿Qué alegría fue esa? No. O sea, eso es por falta de conocimiento. Correcto. Nos predican cosas que no tienen ni sentido. Mira, yo siempre pongo un ejemplo, y voy a hablar de una canción muy famosa que hizo rica una mujer, Arrebato. Una canción satánica. Sí, sabemos quién ¿Entiendes? es la compositora. Entonces, ¿por qué la gente la cantaba? Y la gente la ponía para limpiar la mujer, y eso era una unción tremenda. Y para allí, para acá. Y yo, esa canción es satánica. Yo la escuchaba. Esa canción es satánica. En todas sus letras. Por eso es que hay que saber lo que uno escucha, lo que uno oye, Discernir. lo que uno ve. Hoy una persona cantaba: mi vida está llena de ti. Mi vida. Y yo me río y digo, mi vida. Y comenzamos a cantar. Y yo digo, ¿tú sabes lo que está cantando? Cuando tú le dices al mundo, mi vida está llena de ti, Señor, Gálatas 5:22 tiene que reflejarse. Aleluya, sí. Amor, paz, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Amén. Porque Gozo, si yo el estoy gozo. lleno de Dios, no es que yo brinco y salto. No. Esas son emociones. Llenura del Espíritu Santo lo que significa es conocimiento pleno. ¿De qué? De la palabra de la Dios. palabra. ¿Para qué? Para que yo brinque y salte. No. Tú sabes que cuando nosotros estudiamos la palabra, no da ganas de llorar. Nos damos cuenta lo malo que somos y lo bueno que es Dios. Y lo torcido que andamos Claro, siempre. porque nos confronta. Siempre. Nos confronta. Siempre. Nos rompe. Nos Mira, usted está edifica, orando y la nos Biblia te dice, está orando por tu necesidad y la de tus hijos. Eso está bien, pero ¿y tu pastor? ¿Y tu vecino? Sí. Que te hace la guerra, ora por él. Y el presidente. Y la alcaldesa. Así es. O sea, nunca cuando leemos la Biblia nos sentimos bien. Siempre, ay, tengo que dar más. Eso es así. Entonces estamos hablando de la coinonía. ¿Por qué no hay coinonía? Y Jesús lo dijo. ¿Por qué la iglesia persigue la iglesia? Por lo que Jesús dijo. No nos peleemos, sino que nosotros debemos contribuir con la edificación los unos de los otros. ¿Por qué no pasa eso? Porque Jesús dijo, yo no vine a traer paz. Yo vine a traer división. División, así es. Padre contra hijo, hermano contra hermano. Así es. Vecino contra vecino. Ah, pero ¿y qué Dios es ese? ¿Pero un sicario? No. La verdad divide. Confronta. La justicia divide. Yo siempre digo que las personas que más maldicen los delincuentes son al policía y al fiscal y al juez. Sí. ¿Acaso ellos tienen la culpa de que yo sea delincuente? No, para nada. Ellos lo que tienen es que aplicar Entonces, la ley. ¿por qué no hay coinonía? ¿Por qué no hay comunión dentro de la iglesia? Por lo mismo que Jesús no encontró comunión con los fariseos. No. Fíjate, fariseo, saduceo y escriba eran enemigos los tres. Claro. Uno decía que el Que otro hacían estaba la loco. guerra entre ellos mismos. Pero cuando vino la verdad, se unieron. Y nunca más pelearon. Mira, el ministerio de Jesús, ellos nunca se pelearon. Y cuando se ponían de acuerdo para contradecir a Jesús, nunca se pelearon porque su única meta era destruir la verdad. Porque Claro. nosotros tenemos diferencias, pero somos embusteros los tres. Vivimos en mentira los tres. Como algunos políticos que para hacerle la guerra al otro, para que no suba, para que no gane, me uno a ti. No. ¿Y así? Fíjese que yo me voy más lejos. Hay personas que dicen, le gusta a Mateo 7. No juzgue para que no sea juzgado. Porque con el juicio... entonces si yo la veo a usted robando y yo no lo digo, cuando yo robe, tampoco me lo cuentan. No. Jesús estaba diciendo que yo no puedo corregirla a ella porque se robó 100 pesos cuando yo me robo 500. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Claro. Por eso que le dice, no seas hipócrita. Saca primero la viga que te en tu ojo y luego saca la pequeña paja que tú le estás criticando a ese. Y como la mujer que fue apedreada también. O sea, al que te libre de pecado, lance la primera piedra. Exacto. Entonces, ¿por qué no hay coinonía? Porque no es dirigida la iglesia por el Espíritu Santo. Gálatas 5, 16, 17. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Contra Y la ambos carne. se oponen entre sí. Sí. La Biblia lo dice claro. O sea, es imposible que el violador y el policía anden juntos. No. Es imposible. Para es nada. imposible que el juez, cuando le toque a un restaurante
invite a los ladrones del barrio. Claro que no. Es imposible. No, se supone que ellos todos son enemigos del juez porque el juez que lo condena. Exacto. Entonces, si los ladrones no le temen al juez y al policía, pero el juez y el policía son ladrones también. Es una Son ladrones realidad. también. Entonces, si en la iglesia, si cuando Jesús viene, los fariseos que estaban y los saduceos, los escribas que estaban mal, le hubiese encantado la palabra de Cristo y hubiese sido cómodo, Cristo era tan corrupto como ellos. Porque por algo se sentían cómodos. Exacto, claro. Por algo ellos, amén, gloria a Dios, aleluya. Hello. No, por eso es que yo siempre hago la anécdota el amigo mío que me dijo que fue una iglesia y le encantó y le gustó y la adoración y el mensaje, y le dije, esa iglesia no es de Dios. Yo, porque usted es borracho, parrandero, jugador y tranza. Santo Dios. No, bueno, mi amigo, nos conocemos. Le digo, tú haces de todo. De todo Habido y por haber. Y va a la iglesia y te gustó todo. Ahí no se predicó la palabra de Cristo. Porque es que se supone que el evangelio de Cristo da tajo. El evangelio de Cristo te entra los dedos en la llaga. Sí, confronta. El evangelio de Cristo es luz, entonces te enseña las llagas que tiene. Si no, no es el evangelio de Cristo. Entonces, cuando la iglesia predica otro evangelio, está persiguiendo a Cristo. Cuando Saulo estaba persiguiendo la iglesia, Jesús nunca le dijo, está persiguiendo a Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago. No, ¿por qué? A mi iglesia, porque me persigue. Es mi iglesia. Sí. Entonces, cuando nosotros predicamos un evangelio raro, estamos persiguiendo la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo. Y a la carne le gusta que le prediquen lo raro. Tengo varios versículos para leer rápido porque el tiempo se me está yendo mucho, muy rápido. Salmo 33:1. 33:1. No, yo puse una cita ahí. Aquí tiene Efesios, Filipenses, ¿cuál? Salmo 33:1, sí, correcto. No. Aquí estamos a buscarlo. No, yo lo tengo, pero no era esa la cita vida. Era qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo, se me fue. Pero está bien. Primera de Pedro 3:8, busque Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. A ver qué nos dice la Biblia acerca de la coinonía. 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente, o diga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. 1:27, Filipenses 1:27. Aconsejando la unión, pero a través de la fe y del evangelio, no a través de las ideas que yo tengo ni que tiene el líder. Pero Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Pedro 3:8. Dice, sed todo de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordioso, amigable. Pero esta palabra, sed todo de un mismo sentir, ¿sabe lo que significa? Compasivo. Dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que Jesús le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, porque entonces ustedes entendieran lo que yo predico. Claro. Lo estaba dirigiendo el mismo Espíritu Santo. Y Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Filipenses. Efesios 4. Ya ese lo buscamos, el 1:27. Sí, Efesios 4. Sí, el que acaba. Ok, Efesios 4:32. Efesios 4:32. Estoy leyendo estos versículos para ver que la Biblia nos pide que nosotros estemos en coinonía, en armonía, que nos edifiquemos unos a otros. ¿Qué significa eso? Yo oro por tu problema, porque problemas vamos a tener, falla siempre vamos a tener. Efesios 4:32. 4:32. Nos dice, antes sé benigno unos con otros, misericordiosos,
perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que es lo mismo que contribuir a la edificación los unos de los otros. Es correcto, claro. Y el Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensa. Amén. No ocupes tu mente en las cosas de abajo, ocupa tu mente en las cosas de arriba. Amén. Y esto no significa no voy a trabajar, no. Yo voy a trabajar a las 6 de la mañana. Claro que sí, hay que ganarse el moro con el sudor de nuestra frente. Porque también dice: el que no trabaja, que no coma. No. Y dice que el que no provee para lo suyo es peor que un impío. Así es. A veces yo veo personas, mire, hace un tiempecito yo vi un señor que era consejero matrimonial y no trabajaba. La mujer trabajaba. Y yo le dije: no, usted es un charlatán. Entonces, porque usted no puede ser un consejero de acuerdo a la palabra de Dios porque usted no la lee. ¿Cómo que no le digo? No, porque ¿acaso usted no ha leído que el que no provee para lo suyo es peor que un impío? ¿Qué es peor que el que no hace un hombre? Oye, ¿qué hace un hombre que sentado en la casa y la mujer mantiene, y dice, o jugando dominó en una esquina? Hello. No, hermano, sáquese eso de la cabeza. Ponga su mente en las cosas de arriba. Y esto no es más, ¿sabes qué? La palabra de Dios no es que comenzar a ver cómo yo veo cuando yo esté en el cielo. No. Cuando a Jesús le dijeron: mira, siéntame uno derecho en la izquierda, Dios, tú ni sabes lo que está pidiendo. Ni idea tiene. No pongas tu mente en eso. Tenemos que pensar en lo que es digno, lo que es noble, lo que es correcto, lo que es de buen nombre, lo que es justo, lo que es agradable. Gloria a Dios. En esto pensar. Entonces, la primera función, adorar al único Dios, que es obedecer. No cantar, obedecer. Porque en el mundo hay más músicos. Así que hay muchos, sí. La comunión del cuerpo de Cristo, y lo que significa es que estamos dirigidos por el mismo Espíritu Santo. Es como decía en el programa anterior: ¿por qué tú piensas que lo que yo predico te ataca si lo que yo estoy predicando es la palabra de Dios? Porque si te ataca es porque estás en pecado o porque estás en falla y no quieres cambiar. Porque lo está confrontando. Porque le voy a decir algo: si yo soy ladrón y usted predica de robo y yo quiero cambiar, usted me está atacando. Yo le digo: gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Wow. Te pido perdón. Te pido todo. Pero si yo quiero seguir robando, está loca. Déjame cambiar de canal. No, eso fue mi hermana que se lo dijo. Eso fue el vecino. Y comienzo a buscar culpable. ¿Me entiende? O sea, la palabra no va a confrontar, pero la reacción. Saúl, vuelvo a Saúl. Cuando Saúl es confrontado, ¿qué hizo? Nadie mató más hombre de Dios, solamente Jezabel que Saúl. Saúl y Jezabel acabaron con los siervos de Dios. Porque Saúl, todo el que no estaba de parte de él, lo eliminó. Claro. No, elimínenlo. Claro, no le convenía. Porque no me convenía. No me convenía. Jezabel, ¿es así? Acá era cristiano, era judío. Sí. Jezabel no, cometió un error. Y Jezabel, todo el que le decía la verdad, elimínalo. No, elimínalo. Era una serpiente, con tal de ella estar bien, ella hacía lo que fuera. Nosotros, cuando no queremos arrepentir, el policía es malo, el fiscal es malo, la ley es malo. Es más, a veces nosotros queremos que quiten las luces, los semáforos, para correr como el exceso de velocidad. No. Cuando un guardia nos para así, y nos dice: tú vas a esa velocidad, ese guardia es el peor guardia. Pero amor, amén. Te está salvando la vida. Claro. Te está salvando que tú choques a alguien y lo mates y coja 30 años preso. Y te está corrigiendo una falta que tú estás cometiendo. Es que a nosotros los seres humanos no nos gusta que nos corrijan. Amén. Y en este mundo hay leyes, hay normas que nosotros tenemos que cumplir. Amén. Y si eres un adorador, un obediente, y tiene coinonía, amor, y participa en la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y te prepara y estudia, entonces la tercera función, predicar el evangelio. Sí. Amén. El mundo necesita más de Cristo que de oxígeno. Amén. Porque nosotros sin oxígeno morimos físicamente, pero sin Cristo morimos físicamente y espiritualmente. Así es. Porque como queramos morir físicamente. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque se ha violentado el versículo de la Biblia que más me encanta a mí, porque cada vez que lo leo me da mi cantazo. ¿Cuál es ese? Vamos a ver. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Amén. ¿Lo tiene? Lee el 3.
El 3:16. Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios Aparece ahí. Bueno, siga, continúe, léalo completo. y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en Un justicia. momentito. Entonces la Biblia nos sirve para crear empresa, para operar una persona, para hacer una mezcla, para poner blog. No, la Biblia no fue hecha para eso. La Biblia fue para enseñarnos que nosotros somos malos. Escuche esto que voy a decir. La Biblia está para enseñarnos que nosotros somos malos. O sea, la justicia está para enseñar todo el que es malo. Todo el que llevan a corte, lo que están enseñando es que hay un error cometido. Correcto, claro, y tiene que pagar una Entonces, sentencia. toda la palabra es inspirada por Dios, lo que significa que es dictada por Dios, que Dios la puso ahí a propósito porque tú y yo la necesitábamos. Amén. Amén. Pero dice que es útil para enseñar, para redarguir, Amén. para insistir Sí. y para corregir, para instruir en justicia, en lo que es justo. Claro. Pero ¿por qué si leemos la Biblia, tenemos la Biblia como Jesús le dijo, pero ustedes son maestros de la Torá? Ustedes sabían la Torá, la Midná y todo. A su manera, a su forma. Pero hay un punto clave en esto. ¿Por qué Saúl decide hablarle mentira al mismo Dios y a Samuel y mandar a matar todos los hombres de Dios que se iban en contra de él o que le decían la verdad? Sí. Y David se arrepiente y comienza a pedirle perdón al pueblo. ¿Sabe lo que es un rey pidiéndole perdón a un pueblo? Y poniendo el reinado en nombre de él. Wow. Humildad, Sí, claro. obediencia. Claro que eso es adoración a mi Dios. Reconociendo que él estaba mal. ¿Y por qué uno sí y uno no? La respuesta está en el 17. Toda la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A quién? A fin de que el hombre de Dios, aquí está el secreto. Está en Romanos 8 también. Sea El perfecto. que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Amén, así es. Sea perfecto, y aquí la palabra perfecto no significa que usted nunca rompió una ollita, Exacto. que usted nunca. No. Perfecto no dice eso en ningún lugar. Eso fue un invento que se Perfecto inventaron. eternamente. Perfecto significa maduro. Sí. Pablo le dice a los corintios, que lo estaba corrigiendo, nosotros los que hemos alcanzado la perfección. Hello. Y me estás corrigiendo. Entonces nosotros que ya tenemos una madurez, comportémonos como tal. Es lo que le estaba diciendo. O sea, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, Señor. O sea que para que tú seas preparado para la obra de Cristo, tienes que ser enseñado, corregido, redarguirte, darte tu cantazo, estudiar la palabra, orar, proceso, Santo desierto. Hello. Dios saca a Israel de Egipto, que significa mundo. ¿Y por qué no lo llevó a la tierra prometida en un camino de 37 días? Por No. su desobediencia. Lo pasó por el desierto. Claro. El desierto significa sequía. ¿Qué se secaba ahí? El orgullo, la vanagloria, la tenencia, el señorío, porque aquí todos vamos iguales. Adorar No a sabemos en otros qué esquina dioses también. Entonces, proceso. La iglesia persigue la iglesia cuando no predicas la palabra de Dios. Si tú estás viendo este mensaje ahora, este estudio, o lo ves en un año, en 10 años, ministro, hombre de Dios, predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Eso le decía Pablo al joven pastor Timoteo. Entonces, ¿por qué la iglesia persigue la iglesia? No es a la iglesia, es a Jesús. A Jesús. Es la verdad. Es el pleito de la oscuridad y La luz. tiniebla. Y la luz. Así que se nos acabó el tiempo. Es un placer quería discutir esto con usted. Y vamos a estar hablando de muchos temas que tenemos pendientes. Qué bueno es hablar de la palabra de Dios, qué bueno es entenderla. Amén. No porque yo sé mucho, no porque usted sabe mucho, no porque incluso lo que yo sé no lo obedezco todo, pero estoy en el camino. No gana la carrera
aquel que es muy veloz si se para. Ahí está el cuento de la liebre y la tortuga. Así es, sí. Ella se acostó a dormir, la tortuga nunca se paró. Sino que todos estamos en el proceso de construcción. Comenzamos el edificio. La zapata primero y después vamos calando los niveles Amén. de los bloques. Recibiendo, como dice un hermano puertorriqueño, si la palabra te hace halago, te edifica, alégrate. Pero si te confronta, arrepiéntete. No ataque cuando la palabra te confronta, porque no estás atacando a una persona en particular, estás atacando al mismo Dios. Así es. Bendiciones. Si tienen preguntas, envíenlas a mi Facebook, al de la hermana Coral, y la estaremos contestando a través de un Facebook Live, o haremos un estudio sobre las inquietudes de las personas. No sabemos mucho, pero el Espíritu Santo, por amor a aquellos que han de escuchar, va a dar la respuesta bíblicamente. Amén. Que Dios te bendiga. Bye bye. Feliz noche.